Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme a tener un estudio de explicación de algunos puntos referentes a la epístola a los hebreos, que son necesarios entenderlos mejor para poder apreciar y valorar las enseñanzas que ya hemos tratado y que vamos a seguir tratando en el libro, en el estudio del libro de los hebreos. Y entonces, creo que es necesario repetir para entender mejor la epístola a los hebreos, ¿qué efecto? El pecado, más bien con una pregunta quiero hacer. ¿Por qué es malo el pecado? ¿O qué efectos da el pecado? Generalmente en forma rápida se contesta que el pecado es malo porque rompe la ley. Pero recordemos que la ley recién fue dada en el Sinaí varios centenares de años después de que ocurre el problema del pecado. El efecto del pecado vamos a analizar primeramente con detalle. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo su sombra, aunque en la Biblia dice que lo hizo su imagen. Pero realmente la palabra hebrea, tselem, como ustedes bien recuerdan, literalmente quiere decir sombra. En otras palabras, vamos a suponer, para entender bien lo que es sombra, ustedes ya han entendido, pero quiero repetirla. Para que haya una sombra es necesario que haya una luz, un cuerpo y una proyección. La proyección de ese cuerpo por efecto de la luz es la sombra. Número uno. Número dos, hay mucha diferencia entre una sombra y una imagen. La sombra no puede existir fuera de la luz o del cuerpo. La imagen puede existir fuera del cuerpo que estás representando, ¿no? Entonces, Dios le hizo al hombre no más que su imagen, lo hizo su sombra. En otras palabras, el hombre no podía existir separado de la luz y de Dios. No podía existir. Y entonces, cuando el hombre pecó, dejó de ser la sombra de Dios y empezó a vivir su vida independiente. El primer efecto que hizo entonces lo separó de Dios. El pecado separó de Dios. Ahora, ¿qué consecuencias tiene este hecho que el pecado separó al hombre de Dios? En primer lugar, la vida. ¿No es cierto? Desde ese momento el hombre fue mortal, tenía que morir. Ahora, recordemos que al separarlo de Dios, no olvidemos que Dios, o recordemos que Dios es un espíritu. No es una separación física la que ocurrió, porque Dios no tiene físico, Dios es un espíritu, Dios es amor, le separó de la fuente del amor. Esto es, le separó el hombre, por eso es que el hombre no tiene amor. Ustedes ven que vemos que la humanidad, en la mayoría de casos no se ve amor. Tal vez en algún caso, como el caso del samaritano, y samaritanos modernos que hay ahora, que el Espíritu de Dios convence y conmueve a alguna persona para que haga misericordia, compasión con sus demás. Pero en términos generales, la humanidad no tiene amor, porque no es fuente, no es Dios, solo Dios es la fuente del amor, uno. Y dos, desde el pecado está separada la humanidad de esa fuente. Por eso es que el hombre vive para sí mismo. Muy bien. Y entonces, por otro lado, Dios siendo un espíritu, a Dios solamente hay cómo conocerlo por sus obras. Esto ha sido desde el principio. Entonces, antes de pecar, que el hombre antes de pecar estaba en conocimiento de Dios. ¿Qué papel jugaba el hombre respecto a Dios? Recordando que Dios es amor, el papel que jugaba el hombre respecto a Dios era ser como un canal de la misericordia, de la bondad, de la compasión, de la prudencia, de la paciencia, ser un canal. El hombre, ese es Adán y Eva en la creación. Pero perdió esa comunión, entonces simplemente el hombre quedó a merced de sí mismo. En realidad quedó a merced de Satanás. También un ser espiritual mucho más poderoso que el hombre que iba a dirigir su vida. Y entonces Dios fue alejado por el hombre, por el hombre fue alejado de sí mismo, de Dios, ¿no? El hombre alejó a Dios de sí mismo. Y entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Dios hizo ya la provisión. La provisión al crear, como Dios es eterno, Dios no tiene
futuro, no tiene pasado, es presente. Pues Dios hizo la creación con provisiones para solucionar en parte el problema de que el hombre, al perder la comunión con Dios por el pecado, perdió su capacidad u oportunidad para conocer a Dios. Entonces Dios lo que hizo es, puso características suyas, o sea, características del amor, en la naturaleza y le invitó en varias formas al hombre que se fije en la naturaleza en la que vivía. Y entonces vemos la lluvia, por ejemplo, para ver un detalle, cómo podemos conocer a Dios en la lluvia. Recuerden ustedes que corren los arroyos, van hacia el mar, mientras corren los arroyos van dejando agua en los terrenos, en los jardines, para que haya alegría, belleza y además para que produzcan alimentos para el hombre. Llega al mar, por efecto del calor del sol, se evapora el agua, forma las nubes, estas nubes llevadas por el viento, se concentran en algunos lugares y dejan caer otra vez el agua, y así el ciclo se repite vez tras vez, siempre para servicio del hombre. Siempre para servir al hombre. Toda la función de la lluvia es eso. Claro, hay algunos casos en que haya inundaciones y destrucción, pero este es como un efecto secundario causado muchas veces por la misma acción del hombre en la naturaleza, que ha hecho estos cambios tan grandes como estamos viendo ahora. Pero de todas maneras, es el principio fundamental de la lluvia, servir para conocer a Dios, que Dios es un espíritu, pero espíritu de servicio. Dios es un espíritu para servir. Jesús dijo con mucha claridad, el Hijo del Hombre ha venido para servir y no para ser servido. Esto ya está también en la naturaleza. Las flores, por ejemplo. ¿Para qué sirven las flores? Para remedio, o sea, para servir. Para perfumar el ambiente, para servir al hombre. También sirven para hacer bella el paisaje, para servir al hombre. Todo en la naturaleza. Y así si vamos detallando muchas obras de Dios en la naturaleza, vamos a ver que todas tienen el mismo mensaje, servir. Y entonces, pero el hombre no quiso fijarse en estos mensajes de la naturaleza. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que ya no conocía cómo es el amor, cómo es el espíritu servicio, y quedó casi, digamos, libre de vivir la vida que Satanás le influenciaba, que era vivir para sí. Y entonces vemos una gran discrepancia entre la naturaleza y la vida del hombre. El hombre vive para sí mismo, para acumular, para sí, y buscar que le sirvan y abusar de los demás, porque no lee los mensajes de Dios en la naturaleza. Este es el efecto del pecado mayormente, que deja de conocer a Dios, no tiene comunión con Dios, se aleja del amor, Dios es amor, de la fuente de amor, y por eso es que hay tanto problema en la vida actual. Siempre ha habido, es verdad. Y entonces, ahora, antes del pecado, el hombre, ¿cómo podía conocer las obras de Dios? Les repito, siendo un canal de la misericordia, de la bondad, de la compasión de Dios en el mundo que estaba recién creado para gobernarlo. El hombre, ese era el papel que tenía, mostrar la forma como es Dios a las criaturas, al mundo creado, al mundo natural. Esto no fue posible por las razones que acabé de explicar. El hombre no quiso conocer a Dios en la naturaleza, no quiso leer los mensajes de Dios en la naturaleza. Ahora, una vez que el hombre quedó solo, digamos, pero realmente no está solo, quedó bajo el poder de lo opuesto al amor, que es el egoísmo, el orgullo, la soberbia, que Satanás quedó bajo ese poder, y entonces sus efectos, que no solamente quedaron en esos ámbitos del orgullo y soberbia, arrogancia, etc., fue también encaminado sus efectos a una corrupción completa. Esto es, los deseos que Dios había puesto para que el hombre satisfaga sus necesidades y viva, esos deseos fueron degenerados y sirvieron bajo el poder de este nuevo sistema filosófico, digamos, vivir para sí, y empezaron a buscar la satisfacción de sus deseos, que eran para la vida, en una forma descontrolada, que no sirvió para la vida, sino sirvió para enfermarse, para destruir, para autodestruirse. Y esto es lo que hace la naturaleza, el ser humano actualmente. Se autodestruye con sus hábitos, con lo que come, bebe, con sus hábitos en general. Y entonces, hasta que
se degeneraron tanto, como leemos en la Biblia, por haber separado de Dios y por no querer conocer a Dios, se degeneraron tanto que Dios se vio forzado a destruir. Esto está escrito en Génesis 6, que Dios destruyó al mundo con un diluvio por la maldad del hombre. Entonces, aquí podemos ver los efectos de la separación de Dios en el hombre. Son efectos desastrosos. Su degeneración moral es causada por la separación de Dios. Entonces, la salvación tiene dos aspectos, ¿no es cierto? Uno, el pecado en sí, y otro, el efecto del pecado. O sea, uno, en alguna forma, sacarle al hombre sus pecados, y dos, volverle a que el hombre tenga comunión con Dios. Esta es la salvación, dos aspectos. Ahora, ¿para qué fue dada la ley entonces, los 10 mandamientos? Porque algunas personas piensan, tienen una visión deformada, no bíblica de la ley. En Gálatas 3 está una explicación muy corta y muy buena. En Gálatas 3:19 dice que la ley fue dada por causa del pecado, por causa de las transgresiones. Había llegado al colmo de las transgresiones antes de dar la ley, pero los hombres no se daban cuenta. Entonces la ley de Dios, los 10 mandamientos fueron dados como la medida que muestre cuánto el hombre cae y ha caído. Y entonces para esto fue los 10 mandamientos, pero los hombres, ¿para qué creyeron que eran los 10 mandamientos? Para obedecerlos. Cuando no entiende que el problema del hombre no es el obedecer o desobedecer la ley. No, el problema del hombre es el pecado. Y el pecado empezó en el Edén antes que haya ley. El pecado consistió en no tener fe en Dios, en la palabra que Dios le dijo a Adán y a Eva, y comieron de ese árbol y ahí empezó. O sea, fue desobediencia a la fe. Porque la fe necesita ser obedecida antes que la ley. Por esto las epístolas de San Pablo, como ustedes han leído, hablan en Romanos 2 o 3 veces, dice que la misión de él, dice en Romanos 1:5 por ejemplo, la misión de él fue dada por Dios para que enseñe a obedecer a la fe a los gentiles. Los judíos creían que su misión era enseñar a obedecer a los 10 mandamientos y a otros aspectos de la ley. San Pablo, siendo judío, fue dado su ministerio, su misión, enseñar a los gentiles a obedecer la fe. Ahora bien, entonces, la ley fue añadida para que el hombre tenga conciencia de cuánto se había degradado su moral. Entre la ley hay un punto interesante que muchos no consideran así. Está el sábado. El sábado fue dado, digamos, el mandamiento del sábado ordena descansar al hombre. Es una orden descansar. Y le da los parámetros del descanso. Primeramente no tienen que hacer ningún trabajo. Esto en Génesis 20. Luego, está en Éxodo 20. Luego en Éxodo 31 está que entre esos trabajos no pueden ni coger leña para calentar el maná, pues, ¿no? En el sábado. Porque ya es castigado con un castigo bien grave. Si el hombre no descansa, tiene un castigo bien grave. La muerte, dice Éxodo 31. Y luego así sigue dando detalles. Y todos estos detalles, cuando se rompía el sábado, no podía eliminarse la transgresión al sábado con una confesión, como se cree. No. La transgresión del sábado tenía un solo castigo, la muerte. Nunca fue cambiado. Ustedes pueden leer la Biblia, el Antiguo Testamento, atrás y adelante, nunca va a encontrar que fue cambiado. A propósito, esa fue una de las razones por la que mataron a Jesús, porque él rompía el sábado. Hacía cosas que significaba trabajo. Pero claro, Jesús estaba enfocado en la ley de Dios desde otro ángulo. Parece no muy claro lo que digo, pero voy a explicarlo rápidamente. En la ley de Dios, Jesús la explicó la estructura de la ley de Dios y pone como los dos primeros mandamientos el amor a Dios y el amor al prójimo. Luego, como pone de esos dos mandamientos nace el resto de la ley. Y lo primero que nace, y pone ahí en Mateo 23, dice que los primeros mandamientos, los más importantes de la ley, es la misericordia, la justicia y la fe. Después, debajo de estos mandamientos, los más importantes, están los pequeños mandamientos. En Mateo 5, 18, 17, 19, dice, son las bienaventuranzas, o sea, el carácter de la persona. Los mandamientos para que el carácter tenga un molde con humildad,
la humildad, la mansedumbre, la misericordia, la pureza, etc. Esos son los mandamientos más pequeños. Jesús estaba enfocado en esa forma de la ley. Y cuando se rompía uno de estos mandamientos que acabo de decirles, no solo los más pequeños, sino los grandes mandamientos y los mandamientos en los cuales se origina la ley, los 10 mandamientos servían para mostrar, para hacer conocer que se ha roto, o sea, la separación con Dios, porque eso es el pecado, separación con Dios. Sí, es ruptura de la ley también, es también contra la fe, pero en realidad lo principal es separación de Dios. Cuando uno se separa del amor, se sabe por los 10 mandamientos. Bueno, entonces, les decía que el sábado fue dado un mandamiento para descansar el hombre. Ahora, para nosotros el descanso no tiene la misma riqueza que para los hebreos. El descanso está en la comunión con Dios. Adán antes de pecar estaba en descanso. Después de pecar ya no. Dios lo que está usando la figura del sábado para hacerle comprender al hombre, primeramente a los judíos, a los israelitas y luego a nosotros, que la figura del sábado es para hacernos entender que nosotros necesitamos los seres humanos descanso. No solamente el descanso físico, sino el más importante, el descanso mental. Este descanso de la mente, este es el más importante. Y ese descanso aprendemos en el libro a los Hebreos 4, por eso estoy explicando estas cosas, 4:9, que el descanso del hombre real no es el sábado. El descanso real del hombre es en Cristo, porque Cristo, Jesús, le une a Dios. Cuando el hombre está unido a Dios, entró en su descanso. Bueno, este es el sábado respecto a esto. Ahora, entonces, estas explicaciones, como estoy haciéndolas, repito, tienen el objeto poner elementos básicos para que entendamos mejor la epístola a los Hebreos. Ahora bien, les dije hace un momento, y con esto voy a terminar esta parte, les dije hace un momento que el hombre entonces para ser salvado tiene que resolverse dos problemas. El uno, la separación de Dios, y el otro, el pecado en sí. Esa semilla que no es otra cosa que la influencia de Satanás en la mente humana, que le forza a vivir para sí, a vivir del orgullo, de la soberbia, del rencor, de la venganza, de la glotonería, etc., del abuso sexual, de todas estas cosas. Es el pecado. Resultado de haber roto la fe, no haber oído la fe. Y este pecado no es estático, sino es dinámico, y esto va siendo cada vez más malo. Y esto se ve en el diluvio. Ahora, entonces para la salvación vemos que hay 2 puntos, 2 etapas. La primera, quitar al hombre su pecado. Y esto se realizó en el Calvario, en la cruz. Jesús recibió los pecados de la humanidad. ¿De quién recibió? No recibió de los hombres. Por favor, presten atención. No recibió por confesión, como se cree que se soluciona el pecado, confesando. No, eso creían en el antiguo pacto, cuando no entendían bien. Pero Jesús llevó los pecados de los hombres. Por eso Juan entendía bien esto, Juan el Bautista, por esto cuando le presentó a Jesús, en vez de decir, este es el Mesías, dijo, este es el Cordero que lleva los pecados de los hombres. Los judíos ya eran enseñados, porque Isaías recibió la revelación de Dios, que Dios iba a poner los pecados de la humanidad en el Cordero, en Jesús. Está escrito esto en Isaías 53:6. Después, San Pedro, refiriéndose al sacrificio de Jesús, dice en 1 de Pedro 2:24, que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. Y ahí los venció. ¿Cómo los venció? Esos pecados, todos, los del presente, los del pasado, todos los pecados, tienen una sola función: alejarlo de Dios, alejar a la persona de Dios. Ese efecto del pecado, de nuestros pecados, llevando Jesús en su cuerpo, no pudo ser en la realidad. No lograron esos pecados apartarle a Jesús, su mente, de Dios. Por eso leemos desde que Él fue crucificado, desde el principio mismo de su sacrificio, ¿no es cierto? Él no quitó su mente de Jesús, del Padre. Continuamente estaba dirigiéndose a Él.
como les he dicho otras veces, el detalle de lo que Jesús conversaba con Dios está en el Salmo 22, está en el Salmo 69. Y hay otros salmos que van enriqueciendo la comunión que Jesús tenía con el Padre, a pesar que al mismo tiempo el pecado le hacía sentirse a él lejos, pero eso no quitó su mente del Padre. Por eso digo que el pecado no pudo lograr el efecto que en el resto de la raza humana. Por eso que él venció al pecado. Y gracias a esto, al morir, nuestros pecados realmente fuimos limpiados de nuestros pecados. En otras palabras, fuimos lavados de la sangre de Jesús. Se acabó el problema del pecado en Jesús. La fe nos une a esto. Ahora, el segundo problema que tenía el hombre, no era solo el primero, es pecado. El segundo era que el pecado nos separa de Dios. Nos separó de Dios que hemos visto. Y entonces, ¿cómo somos unidos a Dios? El mismo Jesús, como sumo pontífice, subió al cielo. Fue aceptado su sacrificio. Fue aceptado para remisión de nuestros pecados. Y entonces, desde ahí, mediante el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a los creyentes, otra vez se reanuda la comunión de Dios con el hombre. No olvidemos que el Espíritu Santo es tan Dios como Dios del Padre. Ambos son un espíritu. De tal forma que si Jesús, como sumo pontífice, nos hace morada de Dios, morada del Espíritu, es morada del Espíritu de Dios, es de Dios morando en nosotros. Así se reanuda la comunión con Dios. Y se elimina el problema del pecado, el efecto espantoso que hizo, y realmente la persona empieza a vivir en salvación. Les agradezco por acompañarme y espero que nos acompañen también la próxima semana, y deseo que Dios los bendiga ricamente a ustedes y a sus familias. Muchas gracias.